Gracias, agradezco la invitación a ti, Betty, al Instituto Nacional de Psiquiatría. Bienvenidos, bienvenidas a esta plática. Y pues vamos a empezar. Me gustaría dar un poquito de contexto a la clínica trans. Lo primero es importante, creo, para mí, que ustedes sepan que los sexólogos vemos aspectos biológicos, psicológicos y sociales. O sea, no nos limitamos solamente a una parte, y me gustaría, en este breve momento que vamos a estar juntos, compartirles un poquito de todo eso, porque me parece importante justo para el tema. Y bueno, pues en la introducción me gusta mucho hablar de conceptos básicos, porque me parece que este tema puede llegar a ser muy confuso para mucha gente, sobre todo porque está sonando mucho el tema ahora, y hay gente que no puede entender, y hay profesionales de la salud que tampoco entienden las diferencias entre las diversidades trans, ¿no? Entonces, pues por eso me gustaría dar ese contexto. Entonces, primero partir de que todos nosotros nacimos en un marco de referencia a través del cual vemos el mundo, a través del cual lo interpretamos, a través del cual damos por hecho muchas cosas, y que se ha vuelto un sistema masivo de opresión, y es muy importante visibilizarlo. Y también entender que a través de este marco de referencia se han creado los conceptos que se conocen. Entonces, bueno, este marco de referencia es binario, es decir, tendemos a ver el mundo solamente por dos puntos de vista, y aunque a todos nosotros nos parece muy lógico saber que hay muchos más y que hay una diversidad, por ejemplo, de colores, de verdad que en la cotidianidad la gente no puede ver como lo que hay en medio, ¿no? O sea, tan simple como a veces decir no puedo hacer un baby shower si no sé el sexo del bebé, porque no sé si lo voy a hacer rosa o azul, ¿no? Así de clavado tenemos el género en un montón de contextos. También es sexista, se le sigue dando privilegio, ¿no? Y se utiliza como un sistema de opresión, un sexo sobre otro, un género sobre otro. Es heterosexista porque se da por hecho que todas las personas vamos a ser heterosexuales hasta no demostrar lo contrario. Y cisgenerista porque se da por hecho que todas las personas se van a identificar con el sexo asignado al nacer hasta no demostrar lo contrario. Y ese es un tema, ¿no? En realidad, nuestros niños y niñas tendrían que saber todas las posibilidades que tienen frente a ellos y ellas, y obviamente los adultos que les acompañan, porque entonces hablaríamos en otros idiomas y entenderíamos mucho más lo que está pasando. Sin embargo, este marco de referencia de verdad que es muy limitante y muy inflexible muchas veces en muchos espacios, incluida la medicina. Entonces, nada más ustedes saben esto, ¿no? O sea, el sexo está dividido en dimensiones. Para entender este binarismo, ¿no? O sea, se ha hecho, ¿no? O se habla que solo existen dos cuerpos, ¿no? Y que solo existen dos formas de diferenciarlo. Y entonces, nada más por poner representantes de estas dimensiones, les puse un ejemplo en una y otra columna, pero sabemos que todas las combinaciones posibles, y sabemos que los autores no se han puesto de acuerdo hasta cuál es el límite, ¿no? De la intersexualidad, ¿no? O sea, son estados intersexuales, ¿no? Y hay mucha gente en los estados intersexuales. Si llegamos a considerar cualquier variable en cualquiera de las dimensiones, para muchos autores ya se considera un estado intersexual. Y entonces estamos hablando de cuerpos, de diversidad de cuerpos. Lo mismo pasa con el género. El género son expectativas sociales que se pusieron con respecto a nuestros cuerpos, específicamente los órganos sexuales, y también si hiciéramos algo similar, como si hubiera dimensiones del género, la mayoría habla de vestimenta, de accesorios, de manerismos, de emociones, de actividades, de roles. Y si ustedes, yo sigo preguntando hasta la fecha, ¿no? O sea, yo doy clases en diferentes niveles y sigo preguntando y me siguen dando los mismos representantes del género masculino y femenino, aun cuando en la cotidianidad la experiencia de muchas personas es bien distinta, pero me siguen contestando lo mismo, las mujeres vestido, ¿no? Entonces, o falda. En fin, todas las combinaciones posibles que haya en el género se conoce como transgeneridad. Y aquí es todo un tema porque a nivel internacional
se utiliza este término de diferentes maneras, pero a mí me enseñaron que los términos se tienen que utilizar de acuerdo al origen de la palabra. Entonces, trans es a través de género o condición de género, ¿no? Es a través de la idea binaria de los géneros. Entonces, mucha gente me ha dicho, es que Mayra, pues entonces todos hemos sido transgénero alguna vez. Pues si somos puristas en el lenguaje, sí. Todos y todas lo hemos sido. Y es muy importante entender esto, porque si entendemos la diferencia entre sexo y género, vamos a poder entender lo trans. Si no entendemos la diferencia entre sexo y género, nos vamos a volver locos, ¿no? Y pasa, o sea, de verdad, la gente no lo termina de entender, a pesar de que parece tan simple. En lo cotidiano no lo es tanto. Porque se sigue discriminando, ¿no? O sea, si un hombre no es proveedor, no hay violencia. Si una mujer no se dedica a la crianza, hay violencia, ¿no? Y puede ser solo verbal, ¿no? Pero hay violencia para todo esto, ¿vale? Para esta transgresión, ¿no? Hay mucha gente que también utiliza el término transgénero para hablar de transgresión de la idea binaria de los géneros. Entonces, toda persona que, déjenme entrecomillar, se atreva a transgredir la idea binaria de los géneros o la expectativa de la mayoría, también en muchos espacios es considerada transgénero. Entonces, me gusta pues abordar a través de la galleta del género este tema porque me parece que es muy útil y pues sirve para aclarar, ¿no? Entonces, la identidad de género es la percepción subjetiva y o psicológica de sentirse hombre o mujer, ¿no? Es la conciencia de saber. Entonces, desde muy pequeños lo sabemos, ¿no? Entre 1 y 3 años podemos decir si somos niños y niñas, sin saber qué órganos sexuales tenemos entre las piernas, sobre todo en México y Latinoamérica, que no se habla tanto de los órganos sexuales. Hay niños que no tienen idea qué órganos sexuales tienen, pero ya saben si son niños o niñas desde edades muy tempranas. En el corazón está representada la orientación sexual, la preferencia sexogenérica, ¿no? O sea, hacia quienes nos sentimos atraídos. Esto también se sabe muy temprano en la vida, ¿no? O sea, hay gente que lo llega a saber desde el kinder. Pero la gran mayoría en primaria baja nos dimos cuenta si a quienes nos sentíamos atraídos. Obviamente hay una variabilidad, ¿no? O sea, hay gente que se sale siempre de la campana de Gauss, ¿no? Habrá quien lo sepa antes y habrá quien lo sepa después. Lo interesante en este marco de referencia que les decía al inicio es que si un niño de kinder dice que tiene novias, todo el mundo se lo festeja, le aplaude, le dice hurra, ¿no? Pero si ese mismo niño dijera que le gustan los niños, todo el mundo le diría que no tiene edad y hasta los 18 años lo va a saber. Esto es muy importante subrayarlo, sobre todo por las dudas de los padres de familia con respecto a las personas trans o LGBT en general. Lo mismo pasa con la cisgeneridad, ¿no? O sea, si una persona que tiene vulva nos dice que es niña, pues todo el mundo decimos sí, ¿no? O sea, pues sí. Pero si dice algo diferente, decimos que no tiene la edad para saberlo hasta los 18 años y les acabo de marcar la edad. En este símbolo se marcan los órganos sexuales y el sexo, todas las dimensiones que les acabo de comentar, y en la línea punteada es en donde se marca el género. Y esto es muy importante señalarlo, está fuera del individuo. Es algo que se le pone por la sociedad, es algo que la sociedad espera de ese individuo. Y entonces a lo mejor la mamá de ustedes decía, pues tú porque naciste niño vas a hacer esto, y tú porque naciste niña vas a hacer lo otro, y te vas a vestir así, y te voy a peinar así, y ta. Pero llegó un momento en que ustedes decidían. ¿Qué decidían? ¿Cómo expresar ese género? Y eso les podía traer problemas o no con sus padres principalmente o con otros miembros de la familia. ¿Por qué traes el cabello tan largo? ¿Por qué ya te lo cortaste? ¿Por qué no te dejas crecer la barba? ¿Por qué utilizas eso? ¿Por qué no te pones un vestido? Etcétera, etcétera, etcétera. Eso es el género y nosotros decidimos cómo expresarlo. Entonces, aquí en esta galleta podemos empezar a hablar de grandes grupos de lo trans, ¿no? Entonces hay personas que se sienten mujeres y tienen órganos sexuales masculinos o pene y testículos, hay personas que se sienten hombres y tienen vulva, y esto es independiente de cómo expresen el género. Entonces las personas que tienen, por ejemplo, un hombre que tiene pene, se dice para el DSM-5 que tiene disforia de género, ¿no? A mi punto de vista y al punto de vista de mi maestro, eso está mal, porque en realidad lo que hay es una disforia de cuerpo, hay una disforia de sexo. Puede haber disforia de género,
claro que la hay, pero es de manera secundaria. Y mucha gente, como no puede modificar su cuerpo de entrada, o sea, si es un niño de 3 años, por más que quiera modificar su cuerpo, no va a pasar, pues el género es una buena idea para empezar a identificarse a través de él, y cuando llegue la edad, el tiempo, etcétera, pues puede llegar a modificar su cuerpo si así lo decide. Porque también eso es muy importante, ¿no? O sea, le debemos a muchos profesionales de los 80s, de todo el mundo, la idea de que una persona transexual suele ser aquella que se opera los órganos sexuales. Y si me van siguiendo, pues es estúpido. Es una idea muy, muy arcaica, ¿no? A pesar de que tiene poco tiempo, o no tanto. La persona tiene, o sea, transexual tiene que ver con su identidad de género. De hecho, la piedra angular de lo trans es la identidad de género y la expresión de género, no los órganos sexuales. ¿De acuerdo? Entonces espero que me hayan entendido, porque más o menos ya les hablé de un gran porcentaje de la comunidad, porque todavía hay otra población. No me gusta tanto esta imagen, pero bueno, se las presento porque casi tiene todo lo que es considerado trans. Nos falta la travestidad, ¿no? O sea, también la travestidad forma parte de estas diversidades en lo trans, y hay 2 tipos de personas travestis, ¿no? Las personas que tienen la necesidad de travestirse, y siempre pongo el ejemplo de si has tenido hambre, vas a entender lo que es tener una necesidad. Y si no has satisfecho tu hambre, también vas a entender la ansiedad que se siente cuando no puedes atender una necesidad. Y hay otra parte de la travestidad o del travestismo, que ahí es cuando está bien utilizado el término travestismo, que se trata de una expresión comportamental de la sexualidad, que se trata de una conducta sexual que algunas personas utilizan para tener excitación o una respuesta sexual. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, eso es lo travesti. Obviamente hay otras áreas de lo travesti. Por ejemplo, las drag queen, los drag king, o los travestis profesionales, las actrices y los actores, ¿no? Entonces es todo un tema la travestidad, ¿vale? Lo transgénero, les decía, a través de la idea binaria de los géneros, entonces entran todas las identidades no binarias, todas, y hay un montón de nombres, aquí les pongo algunos, pero hay muchos más, ¿no? O sea, gender bender, gender queer, por ejemplo, ¿no? Género neutro, tercer género, etcétera. Si, les digo, entendemos la diferencia entre sexo y género, estamos entendiendo que solo hablamos del externo, de la línea punteada, ¿vale? Y dentro de lo transgénero están las identidades, ¿no? O sea, las identidades no binarias. ¿De acuerdo? Entonces espero haber sido claro. Yo lo separo en disforia, ¿no? O sea, disforia de sexo versus disforia de género. Hay gente que tiene las dos, hay gente que solo tiene una de ellas. Entonces me parece que ustedes tienen que saber eso para poderlo explorar si llegaran a atender a una persona trans. Entonces, aquí solamente les quería resumir que vemos, ¿no?, factores biológicos, psicológicos y sociológicos, y que el sexo, la identidad sexo-género y la expresión sexo-género son conceptos que se relacionan íntimamente entre sí, y de verdad que si esto pudiera, yo lo hubiera podido animar, pero no estudié ingeniería en estas cosas, ¿no? Es como todo esto está pasando al mismo tiempo. O sea, la identidad de género seguramente está formada por factores biopsicosociales, lo mismo que la expresión sexogénero. Muchos de ustedes decidieron no llevarle la contra cuando eran niños a sus mamás o a sus maestras en cuanto al género para no tener conflicto, y eso era social, y no porque era algo que ustedes sintieran, y pasó algo desde el punto de vista psicológico y no les afectaba lo biológico en absoluto. ¿De acuerdo? Entonces, esto es nada más para representar que todo esto está sucediendo al mismo tiempo. Muchos autores hablan que el género es un continuo, pero en realidad debería de ser un círculo. Es decir, hay una variabilidad y no hay algo que sea mejor o peor que esto, ¿vale? La flecha que está aquí dice factores ontológicos reforzadores y de función. Es porque tenemos que tomar en cuenta que el género tiene un papel muy importante en la sociedad, nos guste o no, estemos de acuerdo o no, nos parezca o no, tenemos que revisar cómo usamos el género para un montón de cosas, cómo se va modificando a lo largo del tiempo también. Entonces, mucha gente refuerza el género, ¿no? O sea, como no te vistas así, no hagas esto, no hagas lo otro, o sí hazlo. Y también de función en el tenor de que yo he escuchado a muchas mujeres decir, a muchas mujeres trans decir, es que está padrísimo que te abran la puerta, que te inviten la cuenta y no ser el proveedor. Eso es género, ¿vale? Entonces es muy importante ver, pues, lo enraizados que estamos en esto.
hace poco me preguntaban en el radio, doctora, ¿quién es el médico que tendría que atender a la comunidad trans? Yo le dije, pues es que cualquier médico tendría que atender a la comunidad trans, ¿no? O sea, el tema es que no hay capacitación al respecto, ¿no? Y efectivamente, como ya lo señalaban, pues los psiquiatras tienen toda un área de oportunidad, también con las familias, ¿no? O sea, la terapia familiar, ¿no? O sea, los médicos familiares, o sea, de verdad que pues cualquier médico tendría que ir atendiendo y saber cuál es su área y cuándo va a referir. Como ningún tema, necesita una atención intra y multidisciplinaria. De hecho, no hay de otra, ¿no? Entonces, bueno, esto ya lo vimos. Y bueno, una clínica trans no necesita un espacio físico. No está mal si lo tiene. O sea, tampoco quiero decir que está mal, ¿no? Yo estoy a favor de que existan las clínicas trans, porque si no en este país nunca hubiéramos empezado. Y pues estaría interesante que se fueran a investigar cómo es que surge la clínica trans en la Clínica Condesa, porque por supuesto que no fue en interés absoluto en la población trans. Entonces eso también habla mucho de la atención que se está recibiendo y que ha cambiado mucho en los últimos años gracias a que hay sexólogos capacitados ahí, pero ha pasado mucho tiempo. Entonces no tendría que tener un espacio físico, no es necesario si todos los profesionales de la salud estuviéramos educados en el tema. Pero bueno, esto es más o menos, ¿no? Los profesionales que pues mucho más se van a acercar a la atención de la comunidad trans, ¿no? De primer contacto, pues los sexólogos, educativos y clínicos, los endocrinólogos, los psiquiatras, los psicólogos, los cirujanos plásticos, los pediatras, los ginecólogos, los urólogos. También necesitan profesionales del derecho y cualquier otro profesional, por supuesto. En urgencias, el personal tendría que estar capacitado en lo trans, ¿no? Para no pasar o dejar de que pasen los chismes del pasillo, que no tienen la idea de cantidad de testimonios que tengo de la afección a la salud mental, de todo lo que se escucha en los pasillos de los hospitales, de enfermeras, médicos residentes, internos, en casos, por ejemplo, de alguien trans y otros temas de la sexología, ¿no? Entonces, bueno, tenemos mucho que hacer. Y bueno, obviamente, dependiendo del motivo de consulta, pues va a ser el abordaje. Yo les decía que mucha gente da por hecho que la gente trans va a buscar necesariamente el manejo hormonal y no, o sea, en realidad a veces son otras vicisitudes, ¿de acuerdo? Entonces es importante diferenciar eso. Y la atención puede ser desde los niños hasta los adultos mayores, ¿no? Mi paciente como más grande que he atendido tenía 76 años. Y la más chiquita 3 años, ¿no? Y entonces, pues los papás, las parejas, los hermanos, no sé, de verdad que, pues eso. Entonces, ustedes pueden leer la WPAD, www.wpad.org, ahí vienen las normas mínimas de atención. Y pues se van a dar cuenta que en realidad el tema no es la información, el tema son las actitudes, el tema no es lo que dice la persona o si se puede autodeterminar o no se puede autodeterminar, sino que no escuchamos y no nos quedamos a reconocer el entorno que tiene, ¿no? Un poco de, entre la pregunta que hacías, Asad, en realidad está en la diferencia de sexo y género. El género yo lo puedo modificar como me dé la gana. Si yo ahorita me visto de smoking, de frac, me pongo una barba, no va a pasarme nada en la identidad ni en mi cuerpo. Sin embargo, si en mi conciencia yo me siento distinto, entonces ese es el tema que ahorita se ha venido opacando gracias a todos los movimientos en TikTok, en redes sociales y a los adolescentes. De hecho, les cuento que hay un término para que lo vayan a buscar que se llama trans trending, en donde un montón de grupos trans dicen, deja de utilizar los pronombres como juego, creyendo que eres un aliado. Eso no es ser aliado. Y estás invisibilizando a la gente que sí necesita el género y sí necesita modificaciones de su cuerpo, ¿no? Entonces hay un montón de asuntos sociales que están pasando al mismo tiempo y que también, por supuesto, nos va a pegar a la clínica trans, ¿no? Entonces no es tanto quiénes, sino cómo. Y una cosa que la WPAD señala un montón y que a los médicos nos falta trabajar un chorro en eso, es que no seamos niñeras de nuestros pacientes, ¿no? Y eso es muy importante.
porque al habernos comprado ese papel, también se hace mucho daño y también se ejerce mucha violencia, ¿no? Entonces, esta es otra cosa que tienen que leer, ¿no? Los lineamientos de la APA para ver cuáles son las credenciales mínimas para atender a la comunidad trans, pero ya se los resumí. O sea, en realidad tienen que conocer todos los contextos de los que medio quise abordar en los videos, tienen que conocer, o sea, sus actitudes, ¿no? Tienen que leer un montón, ¿no? O sea, justo del comportamiento de lo que se ha estudiado y lo que se ha venido estudiando con respecto, pues sí, a muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, la de transición, nada más por ponerles un ejemplo, la de transición no existe. La gente que detransiciona casi siempre es por violencia, casi siempre es por transfobia externa. Entonces hay que ponernos a escuchar las experiencias, ¿no? Por eso no les traje tanta teoría, o sea, la teoría ustedes la pueden ir a leer. Hay que escuchar a la gente cómo lo está viviendo con nosotras también, ¿no? O sea, con los profesionales de la sexualidad, la psiquiatría, etc. Entonces, las expertas en su vida y en la sexualidad son las personas. No somos los médicos los expertos en las experiencias de las personas, y empezamos a cambiar eso desde la mentalidad del médico, ya la hicimos, porque nos educaron de otra manera los médicos. Nos dijeron que nosotros éramos los que sabíamos. Y no tenemos idea, ¿no? Y menos en esta población. Entonces pregunta, ¿no? Y obviamente si tienes tiempo, porque todavía falta todas las vicisitudes sociales de cómo se lleva a cabo la medicina pública en este país, ¿no? O sea, la clínica trans tiene una lista de espera enorme. También ustedes, ¿no? Entonces, eso también va afectando los procesos de las personas de diferentes maneras, ¿no? Entonces, bueno, hay que supervisarse, pero sobre todo revisar tus actitudes y tus ideas con respecto a este tema. ¿Qué te pasa? Es lo más importante, ¿no? ¿Qué te pasa con el tema? ¿Qué te provoca el tema? Si te provoca enojo, tristeza, asco, si te provoca tristeza, si te provoca... Es muy importante que vayas a revisar eso, porque también se vale decir, no voy a atender a la comunidad trans. Y yo les diría, ojalá hubiera más médicos que dijeran eso, porque no saben la iatrogenia que hay. ¿No? O sea, es mejor que digan, ¿sabes qué? No, había muchos médicos me han dicho, es que yo puedo ejercer el derecho a la no atención. Sí, tú puedes hacerlo, pero tienes la obligación de referir y también de tener una actitud amable, es lo mínimo, respetuosa, es lo mínimo, lo mínimo. Y bueno, ya nada más para terminar, esto que te decía, ¿no? Saber decir no sé y derivar cuando se requiera, por el tiempo y dar paso a algunas de sus preguntas, porque sí me interesa más. Esto lo leen de verdad en las guías de la APA. Pero lo que no quiero que se les olvide es que, bueno, aquí, o sea, cómo crear una clínica segura, o sea, crear políticas del baño, ¿no? Es muy importante en esta población. Ninguno de nosotros, me dicen si hay alguien, por favor, porque sería rarísimo, fuimos educados en una casa donde los baños estaban separados por género, ¿no? Y no saben la cantidad de violencia que se vive en los baños. Las personas trans, lo menos que les hacen es burlarse de ellos, golpearlos, o sea, les han violado, no tienen idea de verdad las cosas que pueden suceder en un baño. Si tú, también es importante que sepas que si tú, por ejemplo, porque se dice, bueno, pones folletos, información, ¿no? O puedes tener la bandera trans. Entonces tú mandas un mensaje ahí también, ¿no? O sea, mandas un mensaje a la comunidad trans, pero también a la comunidad transfoba. Entonces es importante que también lo sepas. También el autocuidado en el profesional de la salud es muy importante. En algún momento me preguntaban si yo había vivido violencia por atender a las personas trans. Creo que no les tengo que decir la respuesta. Y por supuesto por mis pares, por mis colegas, ¿no? Que es lo más doloroso de esto. Y esto de aquí, espérenme. Que revisa tu propia transfobia, ¿no? Lo que te pasa con la comunidad trans. Y esto, por favor, a partir de hoy, ojalá, sumes a todas tus historias clínicas, ¿no? O sea, no importa qué vayas a ver, a quién vayas a ver o por qué lo vayas a ver, cambia tu ficha de identificación, no des por hecho nunca
el sexo, el género, la identidad de género, la expresión de género predominante, la preferencia sexogenérico de tu paciente. No asumas nunca, no la des por hecho, por favor. Y menos a ustedes, psiquiatras, ¿no? O sea, sí les toca explorar eso. No la den por hecho, hay que empezar a cambiar el marco de referencia. Los pacientes no van a salir del closet con ustedes la primera vez que vayan con ustedes, porque han sido tan violentados y violentadas que a veces primero van a ir a ver si llegan, van a ir a ver si sí son una persona a quien puedan, o sea, como compartir su vida, ¿vale?